Quiero invitarles para que abran sus Biblias en Lucas. San Lucas, sí señor, qué pena. San Lucas. San Lucas capítulo 4. Miren lo que dice desde el versículo 38 en adelante. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de ellos. Bien, digamos que el evangelio de Lucas es el evangelio más largo de todos los evangelios. Ustedes me dirán, mentiroso, Lucas tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28. Pero cuando nosotros miramos la cantidad de palabras que hay, el evangelio de Lucas es mucho más grande, es mucho más extenso, es mucho más rico. De verdad que Lucas es un teólogo magistral y es un historiador magistral, ¿sí? Él ha recolectado la información. Si nosotros recordamos un poco lo que hemos visto, acompáñenme un momentico a Lucas, al capítulo 1, allí en sus Biblias. Y recordemos un poco lo que dice Lucas 1, del versículo 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas como por orden, oh excelentísimo Teólogo. Básicamente, Lucas era el médico de Amado, fiel compañero de Pablo. Cuando Pablo está en Roma, Lucas, dice él: solo Lucas está conmigo, solo Lucas se quedó, de resto todos me dejaron. Demas me ha desamparado amando el mundo. Bueno, muchas cosas, ¿sí? Pero Lucas es impresionante porque él recolecta toda la información real, verídica, inspirada por el Espíritu Santo, y es lo que él va a plasmar en este evangelio, ¿sí es claro? Si nosotros miramos un poco las historias que ya hemos visto versículo por versículo, lo que él está haciendo es recolectar toda la evidencia para que no haya ninguna duda de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús cumple los requisitos. Si ustedes se acuerdan de Zacarías, el ángel se le aparece a Zacarías cuando estaba en el templo y le dice: tu esposa Elizabeth va a concebir del Espíritu Santo y va a estar Juan Bautista, y él va a ser el que va a anunciar los caminos del Señor, él va a ser el que va a anunciar la venida del Salvador. El ángel se le aparece. Nos están interrumpiendo la reunión. El ángel se le aparece Deme un segundito ya. El ángel se le aparece a María y le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo. Cuando Jesús está siendo bautizado, sale la voz de Dios y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Literalmente el Espíritu Santo desciende como paloma. Después en Lucas 3 vemos la genealogía. Lucas nos muestra que realmente Jesús es el descendiente de Abraham, de David. O sea, todo es un esfuerzo increíble para que nosotros podamos ver en la Escritura que Jesús es el Cristo. Nadie lo puede refutar.
Alguien decía una vez, si nosotros solo recolectamos 6 profecías acerca de Jesús, la probabilidad de que un hombre cumpla solo 6 profecías como Jesús la cumplió es una probabilidad muy pequeña. De hecho, decían que se podía llenar todo el estado de Texas con granos, y esa sería la probabilidad de encontrar un grano de un color diferente en todo el estado de Texas. Y Lucas no nos da solo 6 evidencias, su evangelio nos ha llenado de toda la evidencia posible para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, para que nuestra confianza descanse solamente en Jesús, en su perfecta vida de obediencia, en su justicia, y de eso se tratan los evangelios, ¿sí? Ninguna historia que esté fuera de los evangelios es una historia que nosotros podemos dar por cierta, por real. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios ha inspirado para que nosotros conozcamos al Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Cristo está en los evangelios. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Él, el Nuevo Testamento nos habla de Él, pero los evangelios es la historia fresca, la historia viva. Vemos, y lo que vimos hace 8 días, ya para empezar a introducir, es que la vida de Jesús fue única, fue singular. El ministerio de Jesús y el ministerio de sus apóstoles fue único, nunca jamás se repitió algo parecido, nunca jamás hubo algo parecido. La explosión de poder en la vida de Jesús fue única, fue impresionante. Miremos un momento Juan 20:31. Miremoslo desde el 30, miren lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras. Me dice si voy muy rápido. Juan está por la J. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales que no están escritas en este libro, pero estas cosas, se han escrito para que creáis que el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. Juan dice, miren, yo hice este evangelio, recolecté algunas historias, hay muchísimas más historias acerca de Jesús, pero nosotros hemos recolectado esta biografía acerca de Jesús para que cuando tú veas en la Biblia a Jesús puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ninguna persona jamás puede decir que conoce a Jesús si no ha leído los evangelios. El tal es mentiroso. No, la verdad no está en él, ¿sí es claro? La fe a nuestras vidas viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos y oímos la palabra de Dios acerca de Jesús, es lo que a nosotros nos pone la fe en el Salvador, la fe en su fuerza, la fe en su poder, la fe en quién es Él. Nuestra fe descansa completamente en sus obras. Todo lo que nosotros somos, tenemos a Él se lo debemos. Nuestra fe descansa completamente en la obra perfecta de Jesús, su justicia, su bondad, su vida recta, su vida perfecta. No hubo ni habrá una vida como la vida de Jesús. Fue una vida singular, fue un momento único en la época. Quiero que vean algo importante. Cuando Dios iba a establecer un pacto con su pueblo, lo hizo a través de señales, de milagros y de prodigios. El primer pacto que nosotros vemos, bueno, el pacto mosaico, voy a referirme al pacto mosaico. Cuando Moisés establece el pacto, Dios respaldó a Moisés diciendo: este es mi profeta. ¿Y cómo lo respaldó? A través de señales, milagros y prodigios. Si nosotros recordamos la vara de Moisés, ¿se acuerdan la vara de Moisés que tenía poder? La vara de Moisés abría el mar, descendió maná del cielo, brotó agua de la peña, la nube. Bueno, la vida de Moisés fue una vida de milagros. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés? Dios estaba usando a Moisés para establecer un pacto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su sucesor también lo hizo, ¿se acuerdan? Josué. Josué hizo muchas señales y milagros
que Moisés hizo. Ahora, pregunta, ¿Isaías estaba procurando hacer milagros? ¿Jeremías estaba preocupado por hacer milagros? Oseas, Amós, Joel, Nahum, Abdías, ninguno de ellos estaba preocupado por hacer milagros. Porque todos los profetas entendieron que los milagros que sucedieron en la época de Moisés fue una época única, porque Dios estaba estableciendo un pacto con su pueblo. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús está estableciendo un pacto nuevo, el nuevo pacto, como lo dice su palabra, el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesús y sus apóstoles y los 70 que hicieron muchos milagros, señales, prodigios. Pero una vez ese pacto termina en la Escritura, en Apocalipsis, ya no hay más evidencia absoluta de ese poder. El poder de sanidad, el poder de los demonios, las evidencias poderosas que nosotros vemos acerca de Jesús solo le pertenecían a Él y a sus apóstoles, porque se estaba estableciendo un nuevo pacto en la historia, en la era. Cuando nosotros empezamos a ver, bueno, no me voy a adelantar, vamos a Lucas 4. Yo tiendo a adelantarme mucho. Lucas 4. Entonces, si Jesús verdaderamente es el Salvador, nosotros sabemos que es el Salvador, pero Lucas quiere convencer a su audiencia de que Él es el Salvador. Sí, Lucas está persuadiendo a su audiencia de que ellos vean que Jesús es el Cristo. Jesús debe tener poder sobre las consecuencias que nosotros experimentamos por el pecado, ¿sí es claro? Y hay 3 consecuencias que son evidentes, que han sucedido y suceden en nuestras vidas por el pecado. Y el primero es la enfermedad. Nosotros nos enfermamos, nosotros nos debilitamos, nosotros padecemos en este cuerpo y sufrimos en este cuerpo por el pecado de Adán. Es un pecado heredado, es un pecado que se heredó desde Adán, como lo dice Romanos 5 y 1 Corintios 15. El pecado de Adán nosotros lo heredamos, el pecado de Adán y Eva, y por eso una de las consecuencias del pecado es que este cuerpo se debilita, se enferma, se cansa. La otra consecuencia del pecado terrible, si ustedes se acuerdan, cuando ellos comen del árbol del fruto del bien y del mal, inmediatamente lo que sucede en ellos es que sus ojos se abren e inmediatamente son conscientes del pecado, inmediatamente se ven desnudos, se llenan de morbo, de malos pensamientos, inmediatamente su mente está totalmente deteriorada. Y una de las fortalezas más grandes en la vida de los incrédulos son sus pensamientos. Es impresionante cómo la mente de los incrédulos está contaminada, como lo dice Colosenses. Es una mente que está llena de mucha basura que el mundo introdujo, que la televisión introdujo, que nuestras familias introdujeron, y hay muchas ideologías y conceptos falsos de las cuales solo Jesús nos puede a nosotros librar. Solo Jesús puede librarnos de nuestra enfermedad, solo Jesús puede librarnos de nuestra mente, y solo Jesús puede librar nuestra alma del destino eterno que es el infierno. Isaías 59 dice que vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Hay un abismo enorme por el pecado entre Dios y nosotros. Por eso Jesús es el gran libertador, es el libertador divino. Hace 8 días hablamos un poco acerca de cómo Jesús tiene poder sobre la enfermedad, pero quiero que hagamos algún recuento, ¿vale? Vamos a recordar algunas cosas pequeñas, sencillas. Quiero decirles y recordarles que Lucas nos muestra verdaderamente a Jesús como Dios creador. Jesús, donde iba, sanaba. Jesús, la persona que tocaba, sanaba. La persona que tocaba a Jesús era sana. Jesús sanaba con un toque y con una palabra. La sanidad en el momento era evidente. Instantáneamente Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Inmediatamente ella se puso en pie. Ninguna persona hoy puede decir que tiene ese poder.
Ningún charlatán puede decir hoy que tiene el don de la sanidad como Jesús lo tuvo, porque solo en Jesús vemos esa evidencia, ¿sí es claro? O sea, las sanidades de Jesús nunca fueron progresivas. Nunca las personas decían, bueno, Dios permita que Jesús me tocó y yo de aquí en adelante siga mejorando. No, Jesús estaba interesado en que las personas vieran que sus sanidades eran instantáneas, sucedían en ese momento. Porque si la recuperación de los enfermos hubiera sido progresiva, se hubiera aludido esa sanidad a otras cosas, a algún remedio, a algo. Pero las sanidades que Jesús hizo fueron instantáneas. Miremos un momentico Marcos 8:22. Miren lo que dice: vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Alguien me decía: mira, esta es una sanidad progresiva, y tú dices que Jesús no sanaba progresivamente. Pero cuando Jesús le pregunta ¿qué ves?, Jesús está diagnosticando, por así decirlo, su ceguera. Su ceguera no era una ceguera que veía todo negro. Su ceguera era que no distinguía entre un hombre y un árbol. ¿Cómo veía? Borroso. Ese hombre veía totalmente borroso. Ahora, cuando Jesús le sana instantáneamente, ese hombre recupera la vista, ¿sí? Quiero que vean eso. El poder de Jesús fue singular. El poder de Jesús fue único. El poder de Jesús fue irrepetible. Ningún hombre hoy puede. Literalmente este versículo dice que Jesús, ¿qué hizo? Llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Y verdaderamente Jesús debe tener poder sobre la enfermedad. Pero quiero decirte algo: la sanidad de las enfermedades no la vamos a ver de este lado de la tierra. La sanidad de nuestro cuerpo nosotros la vamos a ver cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando Jesús venga y nos dé un nuevo cuerpo, nos resucite, como lo vamos a ver en algunos versículos. La salvación sí lleva sanidad, pero no lleva sanidad en este tiempo. La promesa del Evangelio no es sanar tu vida en este tiempo, no es sanar tu vida en estos momentos. La promesa del Evangelio es un cuerpo glorificado, un cuerpo restaurado cuando Jesús venga, un cuerpo que puede estar preparado y listo eternamente para Él, para conocerlo. Nosotros nos vamos a ver, los que son salvos. Nosotros nos vamos a conocer. Nosotros vamos a saber que de verdad éramos, por eso la Biblia nos llama hermanos, porque vamos a ser una familia para siempre que va a tener un cuerpo glorificado. Nuestras enfermedades, nuestro cansancio, nuestra debilidad, esta promesa se va a cumplir completamente cuando Jesús venga y nos glorifique con Él. Miremos un momentico lo que dice 2 Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Miren lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo, ¿sí está? Y él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿qué? Se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también que gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ese versículo es muy bravo porque si ustedes miran el título de ese pasaje es Viviendo por la Fe, y Pablo lo que está diciendo es que si nuestro cuerpo se deshiciere, y el apóstol Pablo tenía toda la autoridad para decir eso, ¿sí? Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos Gálatas en el capítulo 6 al final, Pablo dice: llevo en mi cuerpo todas las marcas de Cristo. Literalmente el apóstol Pablo no estimó su cuerpo como precioso, no estimó su cuerpo como valioso. En Éfeso, si ustedes leen en Hechos 16, lo dejaron como muerto, la gente pensaba que Pablo estaba muerto. Y él dice: si este tabernáculo se deshiciere, no importa, no importa. Y es un poco lo que dice Jesús en Mateo 7. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor que entres al cielo sin un ojo que al infierno con los dos ojos. Jesús lo dijo. Es mejor que te quites una mano antes de que entres, para que entres al cielo así sea con una mano. Yo creo que las palabras de Jesús eran muy ciertas, muy reales. O sea, de verdad quiere que nosotros tratemos con el pecado de esa forma. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si el cuerpo se deshiciere, si este cuerpo se debilita, si este cuerpo se cansa, no importa. Porque los cristianos, ¿qué hacen? Gemimos, clamamos, anhelamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Alguien estaba hablando con alguien esta semana y me decía: yo no puedo debatirte nada de lo que tú me dices. Él dice que es ateo. No puedo debatirte nada, pero no sé por qué no quiero creer. Yo le dije: pues tú no quieres creer porque tú amas tu pecado, tú amas tu vida, tú amas tu mundo, tú amas tus cosas, es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Y en la conversación que nosotros teníamos, él me decía: lo que yo puedo ver es que prácticamente todas las promesas de Jesús consisten en la vida eterna. Yo le dije: muy bien, has entendido el cristianismo. La mayoría de las promesas, si nosotros leemos 1 de Pedro 1, del 1 al 13, son promesas eternas, son promesas de una herencia eterna, de nuevos cielos, de nuevas tierras, de nuevas cosas que Jesús nos ofrece en la eternidad. La recompensa del cristiano no la va a recibir aquí y ahora. La vida cristiana tiene muchos principios buenos y saludables para esta vida, pero las mayores promesas que nosotros vemos en la Escritura están en nuestra eternidad. Y nosotros los cristianos nos desgastamos pensando mucho en el aquí, en el ahora, en nuestros problemas, en nuestras cosas. Jacob le pregunta a Faraón: ¿cuántos son tus años? Y Jacob dice: los años de mi peregrinación son 140, no me acuerdo cuántos años tenía. Jacob se veía como un peregrino: soy un pasajero de este mundo, soy un pasajero de esta tierra. Nada de lo que yo haga aquí me voy a llevar, nada me voy a llevar. Toda mi recompensa es eterna, mi recompensa es Jesús, como nosotros lo podíamos cantar ahorita. Los cristianos gimen y desean ser revestidos de aquella habitación celestial, anhelan un cuerpo glorioso. Los cristianos anhelan que Cristo venga, que Cristo reine durante 1000 años, que toda lengua, que toda nación confiese que Jesús es el Señor. Los cristianos anhelan a Cristo, anhelan su venida. Miren lo que dice este pasaje. Miremos Filipenses 3, 21. Bien, Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas. Dice que este cuerpo, ¿cómo va a ser? Semejante al de la gloria suya. La Biblia dice que nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo preparado para la eternidad, un cuerpo glorioso. En Jerusalén, los judíos que aún no creen que Jesús ha venido, ellos también creen en la resurrección de los muertos, porque es una promesa que es del Antiguo Testamento. Si quieren la miramos, Daniel 12, un segundo. Muy bien, miren Daniel 12, del versículo 12 en adelante. Miren lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora miren el versículo 3. ¿Qué pasa con los que resucitan? Miren lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los judíos, si tú vas hoy a Jerusalén, enfrente de la puerta dorada está el cementerio más caro del mundo, porque los judíos dicen, los ortodoxos, que cuando el Mesías venga, los que estén cerca de esa puerta en Jerusalén, ellos van a resucitar, los que estén solo ahí. ¿Tú te puedes imaginar cuánto vale un cementerio ahí? Es carísimo, es caro, es carísimo, carísimo. Pero, ellos los judíos creen en que un día van a resucitar de los muertos. Pero Jesús nos enseñó bien esa enseñanza, esa doctrina. Los que van a resucitar son aquellos que han confiado en Él para salvación. Nosotros veremos la sanidad de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestras debilidades. Seguramente no en este tiempo, pero toda la sanidad de nuestro cuerpo está garantizado para un evento futuro que es la eternidad. Ahora, ¿Dios hace milagros en este tiempo? Sí. Él sana de forma y de manera providencial. ¿Qué quiere decir eso? Él sana como Él quiere y como a Él le parece. ¿Dios hace sanidades en las personas? Sí, pero no depende del don de algún sanador, no depende de que tú des dinero, no depende de absolutamente nada de eso, depende de Dios. ¿Sí es claro? Y si Él permite alguna enfermedad en nuestras vidas porque a Él le parece, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y hace parte de su propósito, hace parte de su voluntad. Si Él quiere que yo esté enfermo, pues es para la gloria de su nombre, porque Él quiere tratar algo en mi vida, quiere hacer algo en mi vida. Nada de lo que Dios hace es sin propósito, nada de lo que Dios hace es al azar. ¿Nosotros podemos orar por nuestras sanidades? Claro que sí. ¿Nosotros podemos orar por la sanidad de alguien? Claro que sí. Pero quiero que entiendas algo, en nosotros no está ese poder. Dios sana providencialmente como Él quiere, como a Él le parece, y si es su soberana y santa voluntad. Nosotros no podemos decretar ni declarar sanidad sobre nadie. Yo declaro que yo no tengo ese poder sanador, yo no tengo esa fuerza sanadora. Descansa única y exclusivamente en el poder de Dios. Entonces, puedes confiar plenamente y confiadamente en que Jesús sana nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades, pero no en este tiempo, sino en el tiempo eterno, cuando Él nos dé un cuerpo glorificado y resucitado para Él. Pues vamos a Lucas 4.
Miren el versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Ya vimos 2 prédicas acerca de los demonios, pero quiero que veamos un poquito algo en Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La Biblia dice que el entendimiento de los incrédulos está entenebrecido, está oscurecido, está embotado, que el pensamiento de los incrédulos son solo vanidad. ¿Qué significa vanidad? Que solo piensan en cosas vanas, que solo piensan en cosas pasajeras, que tienen un sistema de ideologías grabado en su cabeza. Básicamente el trabajo de los demonios no es asustarte, quiero que entiendas eso. El trabajo de los demonios no es asustarte. El trabajo de los demonios es que tú estés en el sistema y en el mundo que ellos piden y que ellos quieren. Verdaderamente el enemigo y los demonios están interesados en que tú estés atrapado en su mundo, en su sistema, en sus cosas. Y ellos no quieren que tú salgas de allí, ¿sí es claro? Ahorita, yo le ponía un ejemplo a alguien, ahorita la Navidad. La Navidad, de lo que menos se habla es de la encarnación. ¿Por qué te gusta Navidad? Por los regalos, porque estreno, por las luces, por la prima, por todas esas cosas. ¿Crees que alguien piensa en el misterio de la encarnación? No. Porque es lo que hace el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es un sistema consumista, que te lleva a eso, que te lleva a enfocarte en eso. Y es impresionante cómo en la mente de los incrédulos hay un poco de pensamientos errados y equivocados que no dan gloria a Dios. Literalmente una de las obras libertadoras de Jesucristo es librar nuestra mente de la esclavitud al pecado, de nuestra esclavitud a la vida. O sea, la obra literalmente de Jesús es en la mente, que nosotros podamos ver la vida de una forma completamente distinta, diferente. Yo me acuerdo que yo no concebía una fiesta sin trago. ¿Cómo es posible que vaya a una fiesta sin trago? ¿A quién le cabe eso en la cabeza, una fiesta sin trago? ¡Qué bobada! Eso no es fiesta, eso no es nada. Pero es el concepto de diversión, de felicidad que había en mi cabeza, ¿sí es claro? Habían muchos preceptos equivocados, erróneos, y mi pensamiento era solo vanidad, solo cosas vanas. A mí me aterra, de verdad, uno clama cuando uno se encuentra con corazones duros, porque se les está presentando la verdad del Evangelio y el corazón se endurece. Es impresionante cómo uno encuentra muros de piedra que no les interesa la vida espiritual, no les interesa. Les interesa su vanidad, su mundo, sus cosas. Y tenemos a Dios de pronto para aplacar un poco nuestra culpa. Pero miren Isaías 6 un segundo, por favor. Y dijo, Isaías 6:9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, ¿y qué? Ved por cierto, mas no
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es la visión de Isaías, Isaías 6. La visión de Isaías, el Señor, vi al Señor sentado en su gloria, sus faldas llenaban el templo, él está teniendo esa visión. Viene el ángel, pone el carbón en su boca, lo limpia, y él dice: ¿quién irá? Y Isaías levanta la mano y dice: yo iré, Señor. Y entonces Dios le dice: ve, pero sabe algo, entiende algo, que cuando tú hables, el corazón de este pueblo se va a engrosar, se va a endurecer. Ellos no van a querer oír con sus oídos, ellos no van a querer ver con sus ojos, ellos no van a querer entender. Tremendo ministerio ese, ¿no? Lo mismo le digo a Jeremías: nadie te va a escuchar, predica. Hombres que murieron solos. El pueblo de Israel tuvo a los profetas de la Biblia, y los profetas de la Biblia hablaban la palabra de Dios, no creyeron. El mismo Israel que salió del Éxodo escuchó la voz, todo Israel, Éxodo 19:20. Todos escucharon los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás ni harás dioses ajenos delante de ti. Ellos escucharon esa voz audiblemente, todos. A los 40 días hicieron un becerro de oro. Es el corazón que se endurece, que se engrosa, que no quiere oír, que no quiere entender su pecado, su maldad, su necesidad de Dios, su necesidad de su presencia. Nuestra mente está tan llena de nosotros mismos que nosotros solo descansamos en nuestra fuerza, solo descansamos en nuestra humana capacidad, solo descansamos en nosotros mismos. Pero nosotros necesitamos a Dios, necesitamos su palabra para que Él renueve nuestra mente. Miren Romanos 12, un segundo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora viene el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Pablo dice: no se conformen a qué, a este sistema, no vivan como este sistema, no se conformen al sistema de este mundo, no anden como este mundo, no caminen como este mundo, no sean como este mundo. Este mundo busca cosas perversas, no se conformen al sistema de este mundo. La vida de un cristiano va siendo transformada en santificación, y él ahora empieza a aborrecer las cosas del mundo. Es así, es verdad, es claro. Yo ya no me hallo en fiestas, no me hallo, no es mi mundo, no es mi lugar, no me siento bien ya, no, porque no me conformo a las cosas de este siglo. Los cristianos no pueden perseguir las cosas de este siglo, no pueden perseguir las cosas de este mundo. Lo que dice el apóstol Pablo es: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y mi entendimiento solo puede ser transformado cuando yo expongo mi cabeza a la luz de la Biblia, cuando yo expongo mis roles a la luz de la Biblia, cuando yo examino mi vida a la luz de la Biblia. Yo no puedo creer que un cristiano sea insensible a su vida de oración. ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano puede ser insensible a la lectura de la Biblia? ¿Cómo? ¿No le preocupa su vida espiritual? ¿No te preocupa? Hay un Salvador que murió por mí, por mis pecados. Él me limpió, Él me lavó. Yo debo renovar mi mente todos los días en Él, en su palabra. Su palabra es vida, su palabra es libertad.
A mí qué me importa lo que piense el mundo, ya no me importa, en serio. Me tiene sin cuidado el mundo. Yo tengo un Señor y a Él quiero agradar, a Él quiero exaltar, a Él quiero glorificar. Se trata de agradar a Cristo, no se trata de otra cosa. No se trata de agradar al mundo, no se trata de caerle bien a la gente, no se trata de caerle bien a las personas, se trata de agradar a Dios. Me preocupo por mi vida espiritual, no importa, me preocupo por mi vida espiritual. Lo que tenga que dejar, lo busco a Él, me enfoco en Él. Mi determinación es Él, mi pasión es Él. Es renovar mi mente a la luz de su palabra, a la luz de la Escritura. Su palabra es la que da vida, su palabra es la que transforma mi corazón, su palabra es la que transforma mi ser, ¿sí? Miremos Lucas 4 ya para terminar. Lucas 4, 42 al 44, miren lo que dice. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y la gente qué hacía? Y llegando a donde estaban, le detenían ¿para qué? Marcos 1:35 dice que Jesús estaba en un lugar desierto y estaba orando ahí. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Pues a buscarle. Tú puedes creer, sanó a todos. Todos esos sanos iban a llamar más enfermos, más endemoniados. La fama de Jesús ya se hizo impresionante. Literalmente dice que multitudes venían sobre él. Ya el otro domingo ya estamos en Lucas 5 y ya le toca pedir una barca prestada para predicar porque ya su fama se extendió, su poder. Ahora la gente llegaba a él para pedirle que no se fuera, no se vaya a ir. Le vamos a traer más enfermos, espérenos por favor aquí. Pero miren lo que Jesús hizo en el versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades que ¿por qué? Esta semana, por lo del Faro del 21, veía una imagen en Facebook que decía que Jesús fue un líder revolucionario. Que Jesús, yo no me acuerdo la imagen, no me acuerdo qué era lo que decía, pero que Jesús era un líder social que iba en contra de Roma, y si Jesús lo hizo, nosotros también vamos el 21 a las calles. Jesús no fue un líder social, Jesús no fue un líder político, Jesús no fue médico, Jesús no fue un curandero, Jesús es un Salvador. Y la misión del Salvador era predicar el Evangelio. Yo hablaba con otra persona esta semana y yo le decía: mira, la vida cristiana tiene muchas instrucciones buenas. Él me decía, a mí me gusta hablar contigo porque yo aprendo muchas cosas buenas para la vida. Yo le decía: es verdad. Hay personas que han ido a la iglesia y han arreglado su matrimonio, porque la Biblia está llena de principios buenos para el matrimonio, pero muy probablemente hay muy buenos matrimonios en el infierno que no se han salvado. La Biblia tiene muchas instrucciones buenas para la vida. Lee Proverbios. Solo Proverbios tiene muchas instrucciones buenas para la vida, de cómo ser mejor esposo, de cómo ser más generoso, de cómo tener un corazón alegre. La Biblia tiene muchas instrucciones buenas, pero esas instrucciones son vacías si nosotros no predicamos el Evangelio. El Evangelio de las buenas nuevas, ¿se acuerdan? Lucas 4, de que tú prediques el Evangelio, de que las personas reconozcan su pecado. Si una persona no reconoce su pecado y no reconoce su posición delante de Dios, no va a querer clamar por un Salvador. ¿Está? La misión de Jesús fue predicar el Evangelio, no quería predicar. Su misión no era otra. Su misión no era sanar, no era ser un líder político, no era ninguna cosa de esas. Su misión era predicar el Evangelio y predicar la palabra. Ese versículo lo dice: yo para esto he sido enviado, para predicar el Evangelio. ¿Y qué deben hacer los cristianos? Predicar el Evangelio del reino,
el Evangelio de la justicia de Dios, de que Dios es santo y el hombre es pecador, hemos ofendido a Dios y solo por medio de Cristo podemos tener vida y salvación, porque Él recibió el castigo que nosotros los pecadores merecíamos. Ahí es donde está el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Esta semana en el curso de formación de los miércoles veíamos cómo perdonaba Dios las ofensas en el Antiguo Testamento. Ahí está el Evangelio. Cuando una persona entiende cómo Dios perdonaba las ofensas en el Antiguo Testamento, entiende claramente el Evangelio, porque se trata de la justicia de Dios sobre la cruz, perdonando los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. No, lo mejor que nosotros podemos hacer con una persona es ofenderla. Eso me dijo mi tía cuando yo empecé a predicar el Evangelio. Yo llegué a un punto en que le dije: ¿alguna vez te has airado, te has ofendido? Sí, en este momento estoy airada y ofendida con usted. Y yo dije: qué bueno, porque cuando yo entiendo mi pecado y me exponen mi pecado, voy a ver la necesidad de un Salvador. De lo contrario, no. Si a mí me dicen que solo Dios es amor y que Dios me ama y me quiere mucho, y es verdad, pero es una verdad a medias. Si no me dicen la verdad completa, es una mentira. ¿Sí ven? Lo mejor que nosotros podemos hacer a alguien es predicarle el Evangelio, ofenderla, decirle que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Si nosotros vemos que un familiar nuestro se va a tomar un veneno, ¿nosotros qué hacemos? Ay, ojalá no le haga daño. No, tú quieres quitárselo de las manos para que no se lo tome. Y si tú quieres a un familiar lejos del infierno, lo mejor que puedes hacer es predicarle el Evangelio. Porque, ¿cómo lo digo? Yo no convenzo a nadie. Es el Evangelio el que convence, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar personas. Si yo predico el Evangelio, no soy yo el que convenció, nunca jamás. Yo no tengo el poder de convencer a nadie. Solo para vender ropa vendía yo. Era buen vendedor. Pero para convencer a alguien de sus pecados, solo Dios lo puede hacer, nadie más. Solo Dios puede convencer a pecadores a través de la predicación del Evangelio. Es el mensaje de Jesús. Jesús dijo: yo para esto he venido. Yo he venido a predicar las buenas nuevas de salvación para que las personas se arrepientan y crean en Él. De eso se trata. El mayor beneficio que nosotros podemos hacer con una persona es rescatar su alma eternamente, y que esa persona se arrepienta y se convierta y tenga vida en Cristo y sea una nueva criatura. Y ahí sí podemos enseñarle cómo ser buen padre, cómo ser buen hermano, cómo ser buen hijo, cómo ser buen empleado. Todas esas cosas son buenas, son necesarias. Primero, el Evangelio. Porque cuando nosotros comprendemos el Evangelio, podremos ver las riquezas de la gloria de Cristo en la cruz. ¿Oramos?